A ver, vamos a empezar con una pregunta que yo creo nos hemos hecho todos alguna vez. ¿Cuál es el límite de la vida humana? Buena pregunta para empezar. Tenemos el récord documentado, ¿no? El de Jeanne Calment, una mujer francesa, 122 años, que ya es una barbaridad. Pero, ¿es eso todo? Claro. Porque hoy en día esto ya no es un sueño de alquimistas. Esto es un campo de investigación científica de primer nivel y una industria que mueve miles de millones. Muchísimo dinero. Y hoy, con las fuentes que tenemos, vamos a analizar justo eso. Vamos a desgranar las estrategias, a ver quiénes son los millonarios que están apostando por esto y, sobre todo, las preguntas que surgen si de verdad lo conseguimos, si superamos nuestros límites. Es un viaje apasionante, la verdad. Pero antes de hablar de extender la vida, creo que es crucial parar un momento y entender qué es el envejecimiento. Totalmente de acuerdo. Porque no es una cosa simple. La ciencia de hoy lo ve como una acumulación de daños. Daños a nivel molecular, celular. Hay una lista, de hecho, los sellos distintivos del envejecimiento. Inestabilidad genómica, el desgaste de los telómeros. Espera, vamos a detenernos ahí. Porque son términos que oímos un montón. Desgaste de los telómeros. A mí esto siempre me ha sonado a los protectores de plástico que llevan los cordones de los zapatos al final, ¿sabes? Pues es la analogía perfecta, no se me habría ocurrido una mejor. Sí, en plan que se van gastando con cada división celular hasta que el cordón, el ADN, se deshilacha. Exactamente esa. Esos telómeros protegen los extremos de los cromosomas, y con cada división se acortan un poquito. Cuando ya son demasiado cortos, la célula entra en crisis, deja de funcionar bien. Y eso es solo uno de los frentes. Vale, ese me queda claro. Pero has mencionado otro, alteraciones epigenéticas. Eso ya suena más complicado. Si el ADN es el libro de instrucciones, ¿qué es la epigenética? Siguiendo con tu analogía, que me ha gustado, la epigenética serían las notas al margen, o los marcadores fluorescentes que le dicen a la célula qué páginas del libro tiene que leer y cuáles tiene que ignorar. Ah, vale. El texto, el ADN, no cambia, pero con el tiempo, esas notas se desordenan, y la célula empieza a leer los capítulos que no tocan, en el momento que no toca. Y eso genera un caos funcional que es una parte enorme del envejecimiento. Vale, ahora sí que lo entiendo. No es un solo enemigo, entonces. Es como un ejército de pequeños fallos que se van sumando. Y claro, el deseo de luchar contra esto no es nuevo. Para nada. Es una constante en la historia. Lo ves en la epopeya de Gilgamesh hace miles de años o en los alquimistas que buscaban el elixir de la vida. Claro. Pero las fuentes señalan un punto de inflexión, a finales del siglo XIX. En esa época de optimismo científico brutal, gente como Elie Mechnikov, que era premio Nobel, o Charles Edward Brown Sequard, que es el padre de la endocrinología, empezaron a tratarlo como un problema científico, algo que se podía resolver. No como un destino inevitable. Exacto. Y lo curioso es que algunas de sus ideas, o las de gente de esa época, eran increíblemente visionarias, vistas desde hoy. Totalmente, es fascinante, como algunos conceptos vuelven una y otra vez. Sí. Por ejemplo, Robert Boyle, uno de los fundadores de la Royal Society en el siglo XVII, ya propuso en sus escritos hacer experimentos para reemplazar la sangre de los viejos con la de los jóvenes. Increíble. Una idea que durante siglos sonó a fantasía pura y dura y que de repente ha vuelto a aparecer en la investigación del siglo XXI. Es que esa idea del siglo XVII conecta directamente con lo que están intentando hoy algunos multimillonarios. Hablemos de eso, porque la antorcha de los alquimistas ahora parece que la tiene Silicon Valley. Sin duda. Los nombres que aparecen en las fuentes son los de siempre. Jeff Bezos, Larry Page, Peter Thiel, Sam Altman. Los sospechosos habituales, vamos. ¿Qué les mueve a meter miles de millones en esto? Pues es una mezcla de cosas, ¿no? Optimismo tecnológico, esa mentalidad de que cualquier problema se puede hackear, incluida la muerte, y, bueno, que tienen recursos casi infinitos. Claro. Y no es solo a título personal. Han creado empresas y fundaciones muy potentes. Está Calico, que es la compañía de Google súper secreta, o Human Longevity Inc., del pionero del genoma Craig Venter. Y fundaciones como Sense, que la impulsa la figura de Aubrey de Grey, que es bastante controvertida. Hay que aclarar que no están intentando vender cremas antiarrugas, ¿eh? No, para nada. El enfoque es investigación de base, genómica, terapia celular, biología molecular. Buscan revertir el proceso desde la raíz. Exacto. Pero es muy importante diferenciar eso de lo que ha surgido en paralelo.
porque hay una industria gigantesca de suplementos, de hormonas, que genera unos 50.000 millones de dólares al año solo en Estados Unidos. Una barbaridad. Y aquí sí que hay que subrayarlo. La eficacia y la seguridad de la mayoría de esos productos no están probadas científicamente. Entendido. Entonces, si nos centramos en la ciencia seria, las fuentes hablan como de tres grandes caminos de investigación. El primero parece el más cercano, ¿no? Fármacos y suplementos. Y aquí sale un concepto clave: los miméticos de la restricción calórica. Sí, es una idea muy potente. Se ha demostrado en animales de laboratorio, desde levaduras hasta monos, que una dieta muy baja en calorías, sin malnutrición, alarga la vida. ¿Vale? Así que la idea es buscar fármacos que imiten esos efectos, que engañan al cuerpo para que crea que está en esa restricción, pero sin tener que pasar hambre toda la vida. Y ya hay candidatos, ¿verdad? Se habla mucho de la rapamicina, de la metformina, que es un fármaco para la diabetes súper común y barato. Sí, y también de los enolíticos, moléculas que buscan y destruyen esas células zombies que se acumulan con la edad, o suplementos como el resveratrol, Pero aquí nos topamos con un muro, ¿no? con un muro gigantesco, y es regulatorio. A ver, el envejecimiento oficialmente no está clasificado como una enfermedad por agencias como la FDA en Estados Unidos, y eso lo cambia todo. Claro, porque si no es una enfermedad, ¿cómo apruebas un fármaco antienvejecimiento? Exacto. ¿Contra qué lo estás probando? ¿Cuál es el objetivo del ensayo clínico? Es una barrera casi filosófica. Y la postura oficial, por lo que veo, es muy clara, clarísima. La propia FDA sacó un comunicado en 2023 que decía literalmente: ningún medicamento ha demostrado ralentizar o revertir el proceso de envejecimiento. Esa frase, bueno, pone en perspectiva todo el mercado de suplementos. Vale, entonces, si lo de tratar el envejecimiento con una pastilla es tan complicado a nivel legal, ¿qué pasa si vamos a la raíz del problema? A nuestro código genético, porque las fuentes hablan mucho de CRISPR y de resultados que suenan casi a milagro. Ahí entramos en la segunda gran vía, la edición genética. Y sí, los resultados en animales de laboratorio son espectaculares. Se ha llegado a multiplicar por 10 la vida de algunos gusanos. ¿Por 10? Por 10. La idea, como la describió Richard Dawkins, es engañar a los genes, intentar simular a nivel molecular el entorno de un cuerpo joven, para que los genes dañinos que se activan en la vejez nunca se enciendan. A ver, multiplicar por 10 la vida de un gusano es un titular increíble. Pero, ¿qué significa eso en la práctica? O sea, ¿estamos cerca de aplicar algo así en mamíferos o es ciencia ficción por ahora? La extrapolación directa es como un poco arriesgada. Somos infinitamente más complejos. Pero la investigación en genómica humana sí que está dando pistas fascinantes. Un estudio de 2020, con datos de casi 2 millones de personas, identificó 10 puntos en el genoma que influyen en la esperanza de vida saludable. Ajá. Y lo sorprendente es que la mitad de ellos tenían que ver con cómo el cuerpo gestiona el hierro. Un momento. El hierro. O sea, que niveles altos de hierro podrían ser malos. Entonces, algo tan simple como donar sangre de vez en cuando podría, en teoría, ser una estrategia de longevidad. ¿Se menciona algo así? Pues es una hipótesis que se deriva de ahí, sí, y que algunos investigadores están explorando. Aún es pronto para decirlo, pero te demuestra cómo la genética nos da pistas que no esperábamos para nada. Fascinante. Y eso nos lleva a la tercera vía, que ya es la más futurista: reparar, reemplazar y rejuvenecer. Aquí ya entramos en territorio cyborg, ¿no? En parte. Se habla de reemplazar órganos con versiones mecánicas, como promueve la iniciativa 2045. Pero también hay enfoques biológicos, la ingeniería de tejidos, para crear órganos a medida. Y esto ya no es ciencia ficción del todo, Ah, ¿no? ¿no? Las fuentes mencionan el éxito de trasplantes de vejigas, creadas en un laboratorio a partir de las propias células del paciente. Increíble. Y en este capítulo de reparar es donde vuelve a salir la vieja idea de Robert Boyle, la de la sangre. Exacto. Las transfusiones de sangre joven. Se basa en experimentos donde conectaban el sistema circulatorio de un ratón viejo y uno joven, y el viejo, bueno, rejuvenecía. Ya. Algunas clínicas privadas llegaron a ofrecer esto por miles de dólares hasta que la FDA emitió una advertencia muy seria diciendo que no había pruebas y que podía ser peligroso. Entendido. Entonces, el mensaje es que no hay una única bala de plata. La ciencia ataca el envejecimiento desde tres ángulos: parches, con fármacos,
una reprogramación genética a largo plazo y una reparación casi de ciencia ficción. ¿Es esa la idea? Es una síntesis perfecta. Y esa tercera vía, la de la reparación, es el núcleo de la SNSS Research Foundation. Su propuesta es que el envejecimiento es la suma de 7 tipos de daños. Si podemos reparar esos 7 daños, podríamos en teoría extender la vida indefinidamente. Suena muy lógico, como el mantenimiento de un coche, vamos. Pero ¿qué dice la comunidad científica? Porque me imagino que esto genera debate. Un debate intensísimo. Algunos biogerontólogos respetados dicen que las ideas de Sense son dignas de discusión. Otros las califican directamente de fantasía. Y en el extremo más escéptico de todos está la criónica, lo de congelar cuerpos. La mayoría de científicos lo considera pseudociencia. Vale. Hemos pasado de la alquimia a la edición genética, pero todo esto abre un campo de minas, ético y social. La primera pregunta, que ya ha salido, es fundamental. ¿Es el envejecimiento una enfermedad que hay que curar? Ahí las fuentes presentan dos posturas radicalmente opuestas. Por un lado, la del biólogo Leonard Hayflick. Él dice que el envejecimiento es una consecuencia inevitable de la entropía. No es una enfermedad, es física pura. Vale, que es una enfermedad especial, porque nos pasa a todos, pero una enfermedad al fin y al cabo. Y esta distinción no es solo académica. Clasificarlo como enfermedad lo cambiaría todo, ¿verdad? Completamente. Si es una enfermedad, se abre la puerta a la inversión de las farmacéuticas y a la regulación de la FDA. Dejaría de ser el salvaje oeste de los suplementos. Sería el primer paso para que estos tratamientos llegaran al público. Y eso nos lleva a la preocupación que siempre sale: la superpoblación. Si la gente deja de morir, ¿dónde nos vamos a meter todos? Es la objeción clásica, ¿sí? Y las fuentes dan contraargumentos interesantes. Aubrey de Grey, por ejemplo, dice que si estas terapias también quitan la menopausia, las mujeres podrían tener hijos durante una vida mucho más larga, espaciando los embarazos. Y así la tasa de natalidad anual bajaría. Entiendo la lógica, pero suena un poco a justificación a posteriori, ¿no? Además, el problema no es solo el número de personas, sino el consumo de recursos de una población que consume indefinidamente. ¿Cómo se aborda eso? Ese es un punto mucho más difícil, sí. Otro argumento, el del filósofo Max More, dice que las tasas de crecimiento de la población ya se están frenando en todo el mundo, que las proyecciones ya indican que se van a estabilizar, y que una vida más larga no tiene por qué agravar un problema que ya tiende a corregirse solo. Es fascinante cómo se mezcla aquí la biología y la demografía. ¿Y qué piensa la gente de la calle? Hay una encuesta del Pew Research Center que es muy curiosa. Sí, es muy reveladora. Preguntaron a los estadounidenses si querrían tratamientos para alargar radicalmente su vida. El 38% dijo que sí, pero una mayoría, el 56%, dijo que no, que lo rechazaría. Pero aquí viene lo bueno. A pesar de que la mayoría dice que no lo querría para sí misma, el 68% cree que la mayoría de la gente sí lo querría. Hay una desconexión total. Es como decir, yo no soy tan egoísta, pero los demás, seguro que sí. Esa desconexión refleja el conflicto ético. Por un lado tienes a gente como Leon Kass, que fue presidente del Consejo de Bioética de EUS, que lo llama un deseo infantil y narcisista, que dice que la mortalidad le da sentido a la vida. Y en el polo opuesto, una visión completamente diferente. Justo, la del bioético John Harris. Él dice que tenemos un imperativo moral de salvar vidas. Y como el envejecimiento es la principal causa de muerte, desarrollar estas terapias no es una opción, es una obligación. Las fuentes mencionan una metáfora del filósofo Nick Bostrom, que a mí me parece potentísima para explicar esto. La fábula del dragón tirano. Es demoledora. Bostrom te pide que imagines un mundo donde un dragón exige el sacrificio de miles de personas cada vida, y la gente lo ha aceptado como algo natural. Ya. Y él pregunta, si tuviéramos la tecnología para matar al dragón, ¿no tendríamos la obligación de hacerlo? Su argumento es que el envejecimiento es ese dragón, y nuestra aceptación es lo que permite que siga matando. Esa metáfora es muy potente, sí. Te obliga a replantearte si aceptar el envejecimiento como natural es sabiduría o resignación. Y esto ya no es un debate filosófico. Ha llegado a las más altas esferas del poder. Las fuentes recogen una anécdota increíble. Un micrófono abierto que captó una conversación en 2025 entre Xi Jinping y Vladimir Putin.
Sí, es sorprendente. No hablaban de geopolítica, hablaban de esto. Putin mencionaba la biotecnología para trasplantar órganos, y Xi le respondía hablando de que la esperanza de vida podría llegar a 150 años, y de que la gente podría volverse cada vez más joven. Demuestra que el tema ya está en su radar. Totalmente. De vanguardia. Y el debate central está en esa tensión brutal entre un potencial científico asombroso y unos desafíos éticos y sociales que son monumentales. ¿Será para todos o creará una élite casi inmortal? ¿Cómo cambiará la sociedad si la muerte se vuelve opcional? Y para terminar, las fuentes mencionan una última estrategia, la más hipotética, que nos deja una pregunta final que ya va más allá de la biología. El volcado de la mente, o mind uploading. Sí, la idea de transferir tu conciencia desde un cerebro biológico a un ordenador, escanear cada neurona, cada sinapsis y crear un software que sea una réplica exacta de tu mente, una inmortalidad digital. Y esto plantea una pregunta fundamental para que nuestra audiencia le dé una vuelta. Si se creara una copia digital perfecta de tu mente, ¿serías tú quien sigue viviendo ahí? ¿O sería simplemente la creación de un clon digital, mientras tu yo original, el de carne y hueso, sigue su camino hacia un final inevitable?